Hola a todos, bienvenidos al capítulo 29 de CPA. En el último capítulo, discutimos mi enfoque personal para el análisis de alto toque. Te compartí todo sobre cómo realizar adecuadamente su análisis de la manera enojada, no solo de la manera mecánica y sistemática más objetiva en el toque superior. Pero obviamente, notaste todo nuestro análisis no solo se detiene en el mejor toque. De hecho, es solo que el análisis debe continuarse hasta el toque inferior de una manera de arriba hacia abajo y básicamente integrando todo el análisis entre sí para formar adecuadamente un sesgo direccional para el toque inferior y luego para enmarcar la entrada al final y ejecutar nuestro modelo de entrada. Este capítulo se tratará de un análisis de toque intermedio y mi enfoque personal para él y cómo refinar el análisis mensual sobre el toque mensual a los tocadores diarios semanales. Entonces, sin más demora, entremos en el capítulo y discutamos sus detalles. El enfoque de este capítulo en todo este análisis será en primer lugar. Determine el impacto de un mayor toque en nuestro respectivo par de pares de activos o instrumentos. El siguiente enfoque será identificar y determinar el sesgo direccional y la liquidez del amanecer para el toque semanal. Vamos a refinar la liquidez de tocación mensual de mayor toque a los tocadores semanales en un enfoque sistemático y vamos a determinar nuestra liquidez de amanecer a corto y largo plazo, respectivamente. Vamos a hablar sobre los rangos diarios correctos y cómo seleccionarlos realmente y no solo eso sino también seleccionar las palabras clave correctas dentro de esos rangos diarios. Y todo ese análisis nos llevará a realizar un análisis detallado semanalmente. Este es el tipo de análisis que vamos a realizar al comienzo de cada semana para determinar nuestro sesgo direccional durante el resto de la semana. Ahora sigue adelante. Aquí puede ver todos los conceptos que vamos a usar para realizar nuestro análisis semanalmente. Justo aquí puedes ver que tenemos los mismos conceptos que tuvimos para él. Tocando mensualmente, se debe a que no necesitamos ningún concepto diferente que esté haciendo, lo que hará para integrar el análisis de mayor toque con este análisis semanal de tocación y refinarlo a detalles. Tenemos los mínimos abiertos de alto aspecto, perfiles de mercado, flujo de pedidos y luego el resto de los conceptos y todo eso nos llevará a determinar nuestro sesgo semanal terracional a nuestra equidad y son muy diferentes y medidos. Ahora sigamos adelante. Tenía en esta diapositiva que vamos a desglosar este enfoque paso a paso para el análisis de marco de tiempo intermedio utilizando el análisis de concepto de mínimos abiertos. En primer lugar, vamos a diseccionar a los candidatos mensuales y semanales actualmente en función del concepto de mínimos abiertos, y esto significa que vamos a estudiar el comportamiento de estos candidatos para descubrir dónde estamos en la secuencia actual. Estamos construyendo liquidez o actualmente consolidando durante los candidatos semanales o mensuales abiertos, o tal vez estamos listos para un tipo de expansión de rango, ¿verdad? Este análisis te ayudará a sacar la narración para nuestro análisis de marco de tiempo intermedio. Next up, we're going to build a price-based narrative to anticipate and predict how and when will price move towards the dawn liquidity, and once you understand the candle sequence, you're going to craft a particular story and you go to ask yourself where the price likely headed or their liquidity zone above or below the market that it's targeting, and then you're going to finally support your narrative with your higher time frame analysis that you would have already done in your Utilizará las ideas y el análisis de su marco de tiempo mensual, incluidas las palabras clave y los rangos de velas para validar sus predicciones y validar su anticipación y expectativas para el marco de tiempo semanal, y esto garantizará que dos análisis intermedios se alineen con la imagen más amplia en el contexto más amplio del mercado. Y esta diapositiva desglosa el proceso de los perfiles de mercado para el análisis intermedio y femenino.
En primer lugar, va a determinar el perfil de mercado actual. Te preguntarás, ¿estamos en una fase de expansión con precios de tendencia en una dirección clara? ¿O estamos en una fase de consolidación donde los precios en una condición de rango unido? Y esta será la base de su análisis, ¿verdad? Porque una vez que comprenda el comportamiento actual del mercado, puede tomar decisiones mucho más informadas basadas en eso. A continuación, vas a refinar esos perfiles en un perfil avanzado. Una vez que sepa si estamos en una expansión de consolidación, va a dar un paso más y preguntarse dónde el mercado, el mercado nos muestra lo suficiente para una inversión o retroceso. O tal vez quiere continuar su tendencia en su expansión de rango. Y este refinamiento lo ayudará a reducir lo que probablemente suceda a continuación. Y luego buscará ideas de apoyo para validar su premisa. Y aquí es donde desafiarás tu análisis, ¿verdad? Te hará preguntas lógicas y críticas. Vas a preguntarte, ¿esta acción de prensa confirma mis expectativas o no? ¿O se refuta o informa, bien? ¿Y hay otras influencias externas que respalden o refuten mi idea comercial en mis expectativas de precio? Y finalmente, combinará estas ideas con el FM contratado en el análisis de noticias abiertas de alta apariencia que ya habría hecho. Y este paso básicamente garantizará que su análisis de FM intermedio y su vista intermedia de FM se alineen con la imagen más grande. Y vas a usar contratado FM sesgo tradicional y niveles clave para agregar confianza y claridad a su narrativa. Una vez que haya hecho todo eso, entonces determinará el flujo de pedido. El análisis será el mismo. Actúas en el FM mensual contratado. Pero vas a refinar eso a los niveles específicos semanales, ¿verdad? En primer lugar, va a medir el flujo de pedidos o la estructura de mercado avanzada del mercado. A continuación, evaluará si los precios están rechazando mínimos, rompiendo máximos o rechazando altibajos y rompiendo mínimos. Y luego verá el FM intermedio y los altibajos a corto plazo y los altibajos a largo plazo para ver cómo interactúa el precio con ellos. Si el precio es un rango o consolidante, aplicará el principio dinámico de rango para anticipar hacia dónde se puede dirigir el precio. Y finalmente, después de determinar el flujo general del pedido, lo unirá en toda esta observación para limpiar para obtener una comprensión clara de hacia dónde se dirige el mercado. Y exactamente por qué se dirige. Continuando. Y luego lo vinculamos a los rangos diarios y los niveles clave para el análisis intermedio de FM. En primer lugar, después de determinar el FM de mayor tiempo, no se liquidezan y no sean compradores direccionales, va a desglosar el rango de precio seleccionado o el rango diario actual en zonas premium y de descuento. Y luego identificará los niveles clave correctos dentro de estas zonas premium y de descuento. Y seleccionarlos en función del contexto y la narrativa del mercado. E incluso dentro de esos rangos diarios, también seleccionará el CRD o los rangos respectivos que realmente respalden su expectativa de anticipación de precio. Y que puede usar para enmarcar su entrada o construir posibles ideas comerciales a su alrededor. Continuando. Y aquí mismo en esta diapositiva, puedes ver que tenemos todo este resumen. En primer lugar, comencé a determinar los perfiles de mercado actuales y esto implicaba identificar si el mercado estaba en una expansión de consolidación. Éramos un perfil de arreglo sólido para comprender la fase en la que estamos. Luego, medí el flujo de pedido y observé cómo el precio interactuaba con los niveles clave. Y determiné el precio racional del mercado en función de su estructura y marco. Luego confirmé mi análisis con activos correlacionados comparando los mercados relacionados. Y pude validar mis hallazgos y fortalecer mi confianza en el precio. Después de eso, seleccioné una parte del precio al comercio dentro del rango de trato. Y este estrecho hecho estreche mi enfoque a un área manejable y relevante de la tabla donde elegí niveles clave y rangos relevantes para apoyar mi idea. Y a partir de ahí, definí esos niveles clave en CRT1 más en mi plazo respectivo. Y finalmente, todo este proceso llevó a definir una voz direccional para mí en el plazo semanal.
Y a partir de aquí, refinaría este análisis aún más aplicando los mismos métodos de análisis en el plazo diario, lo que haría que el proceso sea aún más preciso y preciso. Ahora, aquí, puede ver este gráfico mensual del capítulo anterior. Puedes ver lo que hemos hecho es que hemos sacado este swing bajo. Y hemos sacado este swing bajo con esta vela en particular, que luego actuó como un rango de velas para nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, el swing bajo fue el nivel clave para nosotros, y este es el CRT para el precio de nosotros, parte del CRT. Y luego, una vez que se separó, y el precio cerrado arriba se cerró más alto, el precio luego se expandió más alto hacia la belleza del Atlántico, que fue más alto. Y refinándolo hasta la playa, puede ver que una vez que se separó el swing bajo, tuvimos este formulario de bloque de auto aquí. Price luego envolvió esa vela en particular, que se convirtió en un bloque de automóviles, y luego el precio lo probó y se expandió más alto. Muchas gracias.